La primera pregunta es, ¿insuficiencia cardíaca con FA o FA con insuficiencia cardíaca? Supongamos este paciente. 50 años, sin antecedentes cardiovasculares, consulta por palpitaciones de 3 meses y disnea de 2 meses de evolución. Tataquimneico, 120-80 de tensión, frecuencia 125, pulso irregular. Electrocardiograma FA de alta frecuencia, QRS normal. Radiografía de tórax, congestión pulmonar. Se le hace un Doppler, ventrículo y aurículo izquierdo no dilatados, disfunción global de ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 40%, insuficiencia mitral leve. La presentación clínica de este enfermo, con este tiempo de evolución muy corto y con este cuadro de nueva insuficiencia cardíaca, es de taquimiocardiopatía, es decir, una disfunción de ventrículo izquierdo inducida por la FA. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero exclusivamente control del ritmo, ya sea cardioversión y eventual ablación, según la indicación de electrofisiología, y el paciente, 3 o 4 meses después, recupera la fracción de eyección, lo cual hace el diagnóstico retrospectivo de taquimiocardiopatía bien firme. Paciente B, 65 años, cardiopatía isquémica crónica e insuficiencia cardíaca. Hace un año estaba en ritmo sinusal. Consulta por disnea progresiva. Está taquimneico, presión arterial normal, la frecuencia cardíaca no tan elevada como en el caso anterior, pulso irregular, electrocardiograma FA, QRS con hipertrofia ventricular izquierda y secuela de IAM, radiografía de tórax, congestión pulmonar. Nuevamente aquí, a diferencia del anterior, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda dilatadas, moderadamente dilatadas, fracción de eyección 40%, un defecto regional local, una IM leve. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta condición? Que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una FA secundaria y que la disfunción del ventrículo izquierdo y que se trata de un paciente donde la FA es más bien un factor agregado a esto. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y especialmente control de la frecuencia, pero no un intento seguro y firme de reversión. Los dos casos presentados son situaciones relativamente polares. En el primer caso era casi seguro el ataque de miocardiopatía, y en el primer caso, y en el segundo caso era una FA secundaria a insuficiencia cardíaca. Acá hay insuficiencia cardíaca. Ahora, bien, el problema que tenemos siempre en esta situación es que esto es un continuo. Entre esta condición y esta condición es un continuo. Algunas veces cuando ejemplificamos en una presentación siempre lo hacemos con esto o ejemplificamos con esto, pero en la clínica algunas veces hay una cierta continuidad entre una situación y la otra, y esto nos determina a decir dónde colocamos exactamente el punto de corte para resolver esta cuestión. ¿Cuál es el escenario clínico de esta condición? Bueno, las últimas guías, fíjense en lo que dice. La fibrilación auricular en la mayoría de los casos es una arritmia que inducirá una cardiomiopatía, una condición donde la persistencia de la FA con o sin una respuesta ventricular rápida puede conducir a la disfunción ventricular y a la insuficiencia cardíaca. Y esta situación podría parcialmente ser revertida. Bien. Ahora bien, y este es el párrafo tal vez más interesante, la fibrilación auricular puede tanto ser la única razón para la cardiomiopatía, FA inducida, o podría exacerbar la disfunción ventricular ya existente en un paciente con esta condición, con alteraciones estructurales, eso lo llaman FA mediada. Es decir, que plantea el continuo que dijimos nosotros en este párrafo de las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. FA inducida, FA mediada. ¿Qué significa FA mediada? FA mediada es que no es totalmente la consecuencia, que puede ser también parte de la causa de este problema. Veamos ahora, llevemos un poquito más a la clínica nuestra, más allá de lo que dicen las guías, y la FA puede ser difícil de definir cuál es la contribución de la FA a la falla de bomba. ¿Cuánto está contribuyendo esta FA a un paciente que tiene una disfunción ventricular? Algunas veces no es fácil de definir. La FA es la arritmia más común que, si es persistente, como ya dijimos, puede inducir a la cardiopatía con o sin alta frecuencia. La FA puede ser insidiosa, persistente y bien tolerada. Cuando la FA tiene un cierto tiempo de evolución, nos encontramos, este paciente tiene una FA de tiempo desconocido, ¿verdad? Porque no todas se presentan de forma espectacular, donde uno dice acá comenzó. Algunas veces se presenta en forma más insidiosa y el paciente, cuando pasa algún tiempo, puede llegar a tolerarla y convivir con ella. El control adecuado de la arritmia puede revertir parcial o totalmente la disfunción y el remodelado ventricular. Lo otro, lo que ya dijimos de las guías, que yo creo que es importante trasladarlo aquí. La única razón de la miocardiopatía
insuficiencia cardíaca porque FA inducida, pero se puede exacerbar la disfunción en pacientes concomitante a enfermedad estructural cardíaca y a eso es la FA mediada. Y entre estas dos existen toda la gama de posibilidades que podríamos considerar. Por último, en la insuficiencia cardíaca, el control farmacológico de la frecuencia cardíaca comparado con el control del ritmo no ha demostrado un beneficio clínico, pero varios ensayos clínicos controlados sí demostraron que en presencia de síntomas, la superioridad de la ablación en comparación al tratamiento farmacológico está cada vez comenzando a ser más firme y con evidencias claras. ¿Cuál es, en definitiva, la situación? Un paciente tiene una FA y esto repercute a nivel ventricular. Ahora bien, también es posible la segunda condición, que a partir de un defecto ventricular se produce una FA. Para mí, el mejor modelo de todos estos es esto. Se trata de un mecanismo autoperpetuado, que algunas veces es difícil saber dónde comenzó, pero haya comenzado en un lado o en el otro, se va a autoperpetuar a través de un círculo o un feedback de retroalimentación positiva. Todo esto además puede ser agravado por la insuficiencia mitral, que es una condición que agrava esta situación, tanto la FA como la disfunción ventricular. Existe, como ya se señaló, la disfunción de la aurícula izquierda. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hay una dilatación del anillo tricuspidio especialmente, también mitral puede ser, y eso conlleva evidentemente a una dilatación de la aurícula y la FA puede ser la consecuencia de esta situación. Es decir, aquí nuevamente se plantea esta doble situación. Primero, la FA en sí produce un remodelado ventricular que aumenta la dilatación del anillo y al mismo tiempo esto puede producir insuficiencia mitral y cuanto más insuficiencia mitral, más dilatación del anillo, más FA. Es decir, que en las dos circunstancias existe un mecanismo de retroalimentación desde el punto de vista clínico, que veremos cómo lo trasladamos a la clínica. En este caso, la disfunción del ventrículo izquierdo, estuve leyendo recién un trabajo que va a ser publicado en el JACC, pareciera que la disfunción de BI no es tan importante, pero sí la disfunción de la aurícula izquierda y el mecanismo que autoperpetúa esta situación. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos celulares subyacentes? Bueno, acá, discúlpeme, pero el mío es un enfoque tremendamente primario. Podría hablar de todos los mecanismos iónicos y celulares que hay acá, pero yo diría que los mecanismos que están subyacentes acá son la alta frecuencia, la irregularidad del ritmo y la falta de contracción auricular que promueve más falla cardíaca y demás. De estos, para mí, la más importante, y será para discutir con la mesa, el rol de la alta frecuencia. Yo creo que la alta frecuencia juega un rol protagónico en la disfunción ventricular. Para ejemplo, voy a poner esto. Fíjense, esto es en pacientes con ritmo sin usar el efecto de los beta bloqueantes, ¿verdad? En pacientes con falla cardíaca, según el número de latidos que se han reducido. 15 latidos, una reducción de más de 15 latidos, o una reducción de, esto es 10, o una reducción de menos de 8. Y fíjense que cuanto más se reducen los latidos en el paciente con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal, mayor es el beneficio clínico. Por lo tanto, yo creo que acá el tema fundamental pasa por la frecuencia cardíaca. ¿Cuál sería la estrategia? Ya se habló de esto acá. Bueno, fíjense, las guías en pacientes que presentan un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida, la arritmia está induciendo una cardiopatía, debería ser sospechada, es decir, en todo paciente que tiene un diagnóstico nuevo o en principio una situación no totalmente definida acerca de cómo fueron la secuencia temporal. Bueno, una precoz y agresivo approach tendiente a controlar el ritmo debería ser tratado. Ya como señaló la doctora y demás, es evidente que a medida que va pasando el tiempo y comienza a haber una carga de fibrilación auricular, la cosa se torna cada vez más complicada. En pacientes con FA y función de ejecución reducida, que están bien tratados, bueno, la ablación con catéter, fíjense, como dijo el doctor Maiz, pasa a ser indicación 1. Ha cambiado esto. Ahora ya tenemos que preguntarnos por qué no habría que hacer una ablación a este tipo de pacientes. Cuando el paciente lo que no tiene es no una disfunción, una reducción de la fracción de eyección, sino insuficiencia cardíaca con fracción preservada, bueno, también podría intentarse la ablación, aunque en este caso el nivel de evidencia y de recomendación es mucho menor. En un caso sí por la disfunción, en el otro caso probablemente por los síntomas poco tolerables y entonces uno ahí maneja la situación de otra forma. En conclusión, ablación de la FA, su indicación se encuadra en las generales del procedimiento que ya señaló el doctor Maid, con la condición de que la estrategia debería ser más agresiva y sintomática cuando hay disfunción ventricular izquierda.
Es decir, en este caso, preferentemente uno debe decir, bueno, ¿por qué no habrá que hacer una ablación? El tiempo de evolución de la FA es un factor importante. Por supuesto, la remodelación de la aurícula y del ventrículo izquierdo es un elemento importante, pero yo puse en forma muy primitiva que hasta 12 meses de una fibrilación que tiene hasta 12 meses de conocido el tiempo de evolución, uno debería intentar la resolución mediante una ablación de la FA. La preservación del ritmo sinusal, bueno, cuando uno analiza bien que hay daño estructural en esta condición, la amiodarona es una indicación más firme, ¿verdad? Y eventualmente en las guías dice el dofetilide, pero bueno, no sé cuál es su indicación en nuestro medio. Con respecto al tratamiento farmacológico, en caso de no ir por esto, bueno, si existe una contraindicación para ablación, control de frecuencia, entonces, ¿cuál es el objetivo cuando uno tiene que controlar la frecuencia? Entre 80 y 90. ¿Y cuál es la secuencia de tratamiento? Lo mejor son los beta bloqueantes, después eventualmente los digitalic, el litiazen y por último la digoxina. Pero en todos los casos la anticoagulación sistemática. Entonces, en la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, menos del 50%, y FA, la pregunta es, ¿por qué no tenemos que recuperar en este paciente el ritmo sinusal? Muchas gracias.